tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarlos. Quiero darle a usted una información que creo es la más apegada al origen de la matanza de Tlatelolco. En aquel entonces, el presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, tenía un particular afecto muy personal y político hacia el general Alfonso Corona del Rosal, que en esa época era el regente de la Ciudad de México. Pero había un personaje siniestro que era Fernando Gutiérrez Barrios, que él era director o subdirector de la Dirección Federal de Seguridad, que desapareció después. Los hechos, antes de que yo narre cómo se originaron, porque no fue un asunto incidental, fue algo provocado. El señor Fernando Gutiérrez Barrios fue a visitar al general Alfonso Corona del Rosal, que tenía un gran control político sobre el Congreso del Estado por la fuerza política que él tenía y el apoyo del presidente Gustavo Díaz Ordaz. El general Alfonso Corona del Rosal pugnaba por la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad, que se desapareció hasta el año de 1985, cuando era presidente Miguel de la Madrid, pero se creó otra estructura también que hacía las funciones de la Dirección Federal de Seguridad, que era muy temida. Bueno, Fernando Gutiérrez Barrios fue a ver al general Corona del Rosal y le dijo: yo te apoyo en todo lo que tú me pidas para tu campaña, para que llegues a la presidencia de la República, pero te pido que desistas de esa iniciativa que les estás ordenando a los diputados que tú controlas para que el Congreso apruebe la supresión de la Dirección Federal de Seguridad. El regente de la Ciudad de México le dijo a Fernando Gutiérrez Barrios que lo iba a hacer. Fernando Gutiérrez Barrios confió en él, pero a los pocos días apareció en los diarios más importantes que se editan en la Ciudad de México, a primera nota, 5 columnas o 8 columnas, un texto que decía que la Diputación priista iba a solicitar la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad. Esto, desde luego, generó el enojo de Fernando Gutiérrez Barrios, se molestó mucho y entonces fue a ver a Luis Echeverría, que era secretario de Gobernación, y le dijo: licenciado, tú puedes ser candidato a la presidencia de la República, yo te voy a ayudar. Y la respuesta de Luis Echeverría Álvarez le dijo: mira, dice, la verdad, el presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, tiene la mirada puesta como su sucesor en el titular de esta dependencia a la que hace unos instantes mencioné. Me refiero a Alfonso Corona del Rosal. No, dice, pero yo te puedo ayudar. ¿Pero cómo me vas a ayudar? Dice: vas a ver, voy a generar un conflicto grave entre estudiantes que va a detonar en un conflicto mayor. Luis Echeverría le dijo: bueno, haz lo que tengas que hacer, yo no sé nada y te prometo una posición mejor en alguna dependencia o en la propia Secretaría de Gobernación. Como ahora, en esa época, la Dirección Federal de Seguridad tenía grupos infiltrados que se hacían pasar como estudiantes, sobre todo en las vocacionales del Instituto Politécnico Nacional, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue así que se inició un conflicto entre una escuela particular llamada Isaac Ochoterena y las vocacionales 2 y 5 del Politécnico que estaban en la Ciudadela. Hay diferentes versiones. Yo creo en la versión que ahorita les voy a dar el nombre del libro, que Fernando Gutiérrez Barrios provocó ese conflicto para derrumbar las aspiraciones del general Alfonso Corona del Rosal.
El conflicto dicen que se generó porque estudiantes de la vocacional 2-5 que estaban en la Ciudadela fueron a apedrear y agredir a los estudiantes de la escuela particular Isaac Ochoa Terena. Desde luego, esos reaccionaron y al día siguiente fueron a cobrar venganza, a apedrear, a golpear a estudiantes de la vocacional 2 y la número 5. ¿Y qué sucedió? Que salieron todos los estudiantes de la vocacional 5, todos los estudiantes de la escuela Isaac Ochoa Terena, se liaron a golpes, con palos, con piedras, con lo que pudieron. Hubo infinidad de lesionados. Y luego, ¿qué fue lo que pasó? Que intervinieron los granaderos. Los granaderos era una estructura que dependía del regente de la ciudad, una estructura policial. Llegaron los granaderos a tratar de calmar a los estudiantes de la Isaac Ochoa Terena y de la vocacional 2 y 5. Estos no deshicieron y siguieron la agresión. Fue algo que se generó. Unos dicen que fue en las calles de Versalles y Lucerna y otros dicen que fue exactamente en la plaza de la Ciudadela. Se generó la gresca terrible, pero esta se agravó cuando llegó el cuerpo de granaderos a disuadirlos y a agredirlos, a reprimirlos con toletes, con escudos. Les dieron una golpiza pavorosa tanto a los estudiantes de la Isaac Ochoa Terena y de la vocacional 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional. Dejaron infinidad de estudiantes lesionados de ambas instituciones educativas, algo muy grave, lesionados, golpeados con toletes, con escudos, y entonces eso fue suficiente para que intervinieran las autoridades, en este caso el cuerpo de granaderos. Esto fue muy importante porque esto favoreció el derrumbe y las aspiraciones de Alfonso Corona del Rosal, porque se armó un escándalo, porque estos jóvenes fueron golpeados con saña por los policías, los granaderos, y después de unos días empezaron a aparecer letreros en los camiones, caricaturas en los diarios, en donde salía un granadero, pero caracterizado con un simio, un chango, un primate, con un escudo y una macana y el escudo de granaderos. Se hizo una campaña terrible en los diarios nacionales con artículos y con caricaturas, con protestas callejeras, y esto fue suficiente para que el presidente de la República, Díaz Ordaz, desistiera de sus deseos y empeños de que el sucesor de él fuera Alfonso Corona del Rosal. Esto derrumbó las aspiraciones del regente de la Ciudad de México y entonces fue el sucesor Luis Echeverría Álvarez. Pero el conflicto grave sucedió. Yo les sugiero a ustedes que lean el libro. Yo lo tengo arriba, no puedo subir todavía a donde está mi biblioteca. Ya una vez lo mostré aquí porque no me compongo totalmente de la fractura que tuve en el fémur y en la cadera. Yo le sugiero a usted que lea Parte de Guerra, Tlatelolco 1968, documentos del general Marcelino García Barragán. Este libro fue escrito por Julio Scherer y por Carlos Monsiváis, pero basados en los documentos personales del general Marcelino García Barragán, que en esa época era secretario de la Defensa Nacional. Sucedió que se iba a celebrar, a efectuar el mitin del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. El presidente Díaz Ordaz le pidió al general Marcelino García Barragán que él se hiciera cargo de acabar con el movimiento, acomodar el lugar, inclusive con el uso de armas de fuego. En los documentos personales del general García Barragán, que después lo confirmó el general Luis Gutiérrez Oropeza, que era el jefe del Estado Mayor Presidencial de Gustavo Díaz Ordaz, el presidente llamó al general García Barragán y le pidió lo que ya dije antes, que acomodara el lugar, se acabara ese conflicto ahí en la Plaza de las Tres Culturas, que no le importaba a él que hubiera muertos, porque ya estaban próximas las Olimpiadas en la Ciudad de México y
la vista del mundo estaba puesta en nuestro país y en los Juegos de la Olimpiada. Resulta que el general le dijo al presidente: señor presidente, no es conveniente que se agreda a los estudiantes y menos con armas de fuego, porque va a haber muertos y esto va a quedar como algo que va a dañar la imagen de usted, del ejército y de nuestro país. Yo, con todo respeto, si usted lo desea, le entrego mi renuncia, pero yo no voy a llevar a cabo ninguna matanza de estudiantes. Díaz Ordaz le dijo que no le aceptaba la renuncia, que él tenía que terminar su función como secretario de la Defensa. Entonces llamó al general Luis Gutiérrez Oropeza y le ordenó, era jefe del Estado Mayor Presidencial, y el Estado Mayor Presidencial pues controlaba, no me acuerdo si eran 2,000 o más de 2,000 elementos del ejército mexicano que formaban parte del Estado Mayor Presidencial. Le dijo Díaz Ordaz, palabras más, palabras menos, a Luis Gutiérrez Oropeza: mi general, tiene usted que terminar a como de lugar con el mitin de la Plaza de las Tres Culturas que van a llevar a cabo los estudiantes, porque este asunto, si no lo paramos, se va a agravar y yo no quiero que se manche el nombre de México, le dijo. Pero le advirtió mi general Luis Gutiérrez Oropeza: de esto, o sea, lo que le encargó Díaz Ordaz, yo no sé nada. Si esto no sale a la luz pública, cómo se originó este conflicto y cómo se va a llevar a cabo la actuación de elementos del Estado Mayor Presidencial, yo no sé nada. Pero si sale bien, la patria, yo como presidente de la República y mi familia se lo vamos a agradecer. Y si no sale bien, si algo trasciende, algo se filtra, tampoco yo sé nada y usted lamentablemente tendrá que caer en las manos de un tribunal militar. Le van a formar un juicio castrense y terminará tal vez en la cárcel. De eso yo no sé nada. Ojalá comprenda esto, mi general. Señor presidente, yo entiendo sus instrucciones, lo que usted desea, lo que usted pretende, y yo me responsabilizo de acabar a como dé lugar con este conflicto. El día de los hechos, ya el general Luis Gutiérrez Oropeza ya había ordenado que elementos del Estado Mayor Presidencial, que para identificarse utilizaban un guante en la mano izquierda o derecha, no recuerdo. Por eso hay que leer este libro de Julio Scherer y de Carlos Monsiváis, apostados en diferentes lugares alrededor de la Plaza de las Tres Culturas, sobre todo en lugares que pudieran disparar. El mitin se inició, pero ya en la tarde-noche un helicóptero lanzó unas luces de bengala. Era la señal para que estos elementos militares del Estado Mayor Presidencial dispararan sobre los estudiantes. Fue así que hasta se hicieron varias películas. Una se llama Bengalas en el cielo, porque eran luces de bengala. Bueno, cuando desde un helicóptero se lanzan esas luces de bengala, empieza el tiroteo de los militares hacia abajo. ¿Quién sabe a cuántos estudiantes asesinaron? Pero como el general Luis Gutiérrez Oropeza le habló al general Marcelino García Barragán, le pidió que por favor fueran elementos del ejército nada más a rodear la Plaza de las Tres Culturas como para encapsular a los estudiantes, pero que ellos no iban a intervenir. Entonces, con los disparos que hizo el Estado Mayor Presidencial, además de matar, no sé cuántos estudiantes fueron, unos muertos fueron levantados, se los llevaron en camiones de redilas del ejército al campo militar número 1, seguramente a incinerarlos o desaparecerlos, yo no sé cómo. Otros fueron llevados también a los separos del campo militar número 1, ya después se los entregarían a las autoridades de la Procuraduría de Justicia, no recuerdo si fue de la Ciudad de México o la General de la República. En los disparos que hicieron, además de matar a estudiantes, mataron también a soldados. Entonces, los periodistas de aquella época, que cobraban altos emolumentos por prestar servicios para mentir, para engañar al gobierno de la República,
plantearon que esta situación de los disparos provenían de estudiantes y que los estudiantes habían matado a sus propios compañeros y también a elementos del ejército mexicano, lo cual es totalmente falso, porque ellos, los estudiantes, no dispararon, fueron elementos del Estado Mayor Presidencial. Fue así que esa matanza del 2 de octubre generó una nota internacional. Algunos periodistas honestos pues publicaban algunas columnas. Yo le recomiendo a usted, ya lo mostré hace unos días o 4 meses, lo tengo ahí arriba, que se llama Parte de Guerra, Tlatelolco 1968, documentos del general Marcelino García Barragán. Ya dije anteriormente que el libro lo escribió Julio Scherer y Carlos Monsiváis. Vale la pena que usted lea este libro porque da datos sumamente interesantes sobre esto. Y también les sugiero que vean ustedes, donde lo anoté, aquí lo tengo anotado, vean ustedes un documental que se llama, este documental lo hizo Amazon y se llama Un extraño enemigo. Ahí está una descripción cinematográfica de lo que en realidad aconteció, así como yo se lo estoy platicando. Este documental lo tiene Amazon, ojalá no esté ya agotado, porque a los que nos interesó conocer esto, pues buscamos información que fuera verídica, y yo creo mucho en este libro de Carlos Monsiváis y de don Julio Scherer, son basados en documentos del general Marcelino García Barragán. También posteriormente se conoció un libro que escribió a título de memoria el general Luis Gutiérrez Oropesa, jefe del Estado Mayor Presidencial, donde describe exactamente cómo él llevó a cabo con elementos del Estado Mayor Presidencial esa matanza brutal contra estudiantes. Yo les sugiero que busque ese documental, lo tiene Amazon, y el libro de Julio Scherer y Carlos Monsiváis. Y sobre este tema es cuanto. Otro asunto que quiero tratar, porque este libro se lo tenía yo aquí abajo, la muerte de Miguel León Portilla. Este es un libro maravilloso que él escribió, Miguel León Portilla. Se llama Visión de los Vencidos. Vale la pena que usted lea, o que los estudiantes lo lean, este libro. Así se llama, Visión de los Vencidos, Relaciones Indígenas de la Conquista. Es un libro excelente, de veras es algo excelente que me costó mucho trabajo conseguir porque estaba agotado. Es un gran libro, busque usted y léalo, le va a interesar. Es una forma de conocer la historia de nuestro país. Es importante que los estudiantes, yo en mis clases que doy, les pido que lean algunos libros, como este libro de la Visión de los Vencidos, La Rosa Blanca de Bruno Traven, aquel libro importante que escribió Martín Luis Guzmán acerca de que elementos del propio ejército mexicano asesinaron también al general Serrano, quien aspiraba a la presidencia de la República. Léanlo, este libro se llama, ahorita me voy a acordar del nombre de este libro que escribió Martín Luis Guzmán, que inclusive tuvo que permanecer fuera del país durante muchos años, porque lo escribió en España, y ya cuando el libro se editó, aquí impedían que el libro se diera a conocer, porque narraba cosas importantes de esa matanza que llevó a cabo el ejército mexicano en contra de elementos del ejército mexicano que estaban cerca del general Serrano, quien se postulaba para ser presidente de la República, pero no era de las simpatías del general Álvaro Obregón. Como ese movimiento estaba creciendo, pues los detuvieron en una reunión que se llevó a cabo en la ciudad de Toluca, aunque el libro de Martín Luis Guzmán narra que fue en la ciudad de Pachuca, no me acuerdo en Puebla,
Dice que en Puebla fue la reunión, cambia nombres y cambia lugares. En realidad fue en la ciudad de Toluca, y los delató un funcionario del ejército mexicano que era muy amigo del general Serrano. Él los delató. Entonces, en un lugar que se llama Huitzilá, ahí se llevó a cabo la matanza de los militares. Los militares establecieron un retén en ambos lados de la carretera, muy alejados de una zona en donde iban a ser detenidos estos elementos del ejército, que conjuraban, de hecho, para que Serrano fuera su candidato a la presidencia de la República. Él ya había renunciado a la Secretaría de Guerra, no sé, creo que no se llamaba Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí en Huitzilá, en la carretera que viene de Toluca, la vieja carretera hacia México, hasta hay unas lagunas por ahí, las lagunas de Zempoala, está ese lugar, se llama Huitzilá. Ahí los bajaron de los automóviles en los que venían y los formaron. Unos se echaron a correr, les dispararon y los mataron. Solamente creo que sobrevivió un periodista que se agazapó, lesionado, y el ejército creyó que ya todos estaban muertos. Levantaron algunos cadáveres y le informaron al presidente Álvaro Obregón que la situación ya se había resuelto. Lea ese libro, se me olvida ahorita el nombre, yo lo tengo arriba. Vale la pena leerlo. También La Rosa Blanca, que es la estación del petróleo en México. Y ¿cómo es posible que el sistema de administración tributaria haya condonado pagos millonarios a infinidad de personas, artistas, equipos de fútbol, a la señora Jacob Polensky, que ese no es su verdadero nombre? Ella se cambió de nombre por un problema de carácter familiar, porque ella estaba emparentada, ya murió el general Maximino Ávila Camacho, que era un sujeto cruel, se robaba mujeres, ocupó varias secretarías de Estado, fue gobernador de Puebla, hermano de Manuel Ávila Camacho. Él, Maximino Ávila Camacho, estaba emparentado con Jacob Polensky. Ahí tengo un libro donde detalla, pero además la revista Proceso, no sé si hace 2 o 3 números, la entrevistó, y ella da ese dato porque se cambió de nombre y da su verdadero nombre. Lástima que no tengo aquí a la mano ese número de la revista Proceso, a veces lo localizo para darles a ustedes mayores datos. Es interesante que ustedes sepan de esto. Y por otro lado, mire, aprobaron que alimentos chatarra y bebidas azucaradas deberán advertir de riesgos para la salud con etiquetas. Esto no es suficiente, no va a servir para nada. ¿Por qué no obligan, mediante un procedimiento legal, a que en la televisión se promuevan esos anuncios, por ejemplo, de la Coca-Cola, de los famosos gansitos, de muchos productos que hacen un daño terrible? México no sé si sea el primero o segundo lugar en el mundo de un trabajo que hizo la Organización Mundial de la Salud, que nos ubica en el primer o segundo lugar de diabéticos en este país. Eso sí funcionaría, y que se quitaran anuncios de esas empresas refresqueras, de los productos chatarra como Sabritas, Papas, Churromayo, no sé cómo se les llama, pero que se prohibiera en la televisión, en los lugares públicos como estadios, por ejemplo, en plazas públicas. Pero eso no se atreven a hacerlo porque tocan intereses muy fuertes. ¿Usted cree que la Coca-Cola, que es una empresa poderosa, se va a dejar? No, no se va a dejar. Sabritas también es una empresa norteamericana porque produce infinidad de productos chatarra. Así es que ya no tengo más que agregar sobre la desvergüenza del señor Bartlett, cuando le preguntaron que cómo estaba su situación, de los señalamientos que le había hecho, y cuando salía del palacio les dijo: el Tren Maya va muy bien, chu, 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 chu. Pues qué desvergüenza ser así. Y también la actitud de Diego Fernández de Ceballos, lo que le condonaron, es absurdo. ¿A cambio de qué le condonaron? ¿De favores políticos? Yo no lo sé, pero yo lo que sí le aseguro a usted es que a todas aquellas empresas o personas físicas o entes físicos, por ejemplo, o morales, que les llaman, entes morales les llaman,
o entes nada más, hasta artistas les condonaron el pago de impuestos, pero a bancos, esto es absurdo. El banco a usted no le perdona un día de retraso en el pago de un préstamo o de su tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque le cobra intereses. ¿Por qué el gobierno de Peña Nieto, de Calderón, yo no sé si también el de Fox, condonaron el pago de impuestos? Es una millonada, son miles de pesos. Fíjese usted, legalmente lo podían hacer porque tenían esa facultad, pero eso no es justo. ¿A cambio de qué les perdonaron? Yo siempre he pensado que a cambio de dinero. A ver, yo ya se los platicé a usted la vez anterior. Yo le debo al fisco 800 millones de pesos. Si soy amigo del presidente o del titular de Hacienda, hablo con alguna persona cercana a él y le digo, oye, ayúdame, de los 800 pesos que debo, te voy a dar 200, nada más a ti en lo personal, pero condóname lo demás. Yo creo que eso ha sido así. ¿Y qué sucede con ese asunto? Que deberían de investigar las cuentas, así como existe esta unidad de investigación financiera en la Secretaría de Hacienda, dónde está ese dinero que les condonaron, a dónde fue a parar, pero deberían de iniciarlo revisando el fondo de esto acerca de los personajes a los que les condonaron impuestos, de dónde obtuvieron ese dinero, y también a los funcionarios públicos que seguramente recibieron dinero y que lo invirtieron o crearon empresas o con prestanombres. Hay muchas formas de ocultar el dinero, pero si el gobierno de actual de López Obrador de veras quisiera hacer justicia, debería de investigar a todos ellos. Yo siempre le he preguntado y le pregunté a López Obrador, ¿por qué a Peña Nieto no lo han tocado? Ha de tener millones de pesos. Y lo que hace, ahorita ya se tranquilizó, es una burla para el gobierno de López Obrador y para el pueblo de México. ¿Por qué? ¿Por qué no empiezan también con él? No nomás con aquel abogado que está privado de su libertad, otras gentes del grupo Monterrey. ¿Por qué no con Peña Nieto empiezan? ¿Cuánto dinero tienen? ¿Dónde lo tienen? No lo tocan, no le hacen nada. Y discúlpeme usted que me haya extendido tanto, pero para mí era necesario darle a usted esta información y mi opinión, y le vuelvo a recomendar, lea usted cuando tenga tiempo Visión de los Vencidos de Miguel León Portilla, que ayer falleció, y el libro Parte de Guerra, Tlatelolco 1968, documentos personalísimos del general Marcelino García Barragán. El libro fue escrito por Julio Scherer y Carlos Monsiváis. Ojalá lo pueda usted leer y verse documental, que le digo, Un extraño enemigo, creo que le dije por aquí, lo apunté, para que usted lo pueda, sí, se llama Un extraño enemigo, para que usted vea cómo se originó el conflicto del 68, para qué se originó. Fue una situación de carácter eminentemente político. Por eso, cuando nos interesa investigar sobre ciertos asuntos que han generado y que han conmovido al país, hay que ir al origen de todo, así como en la filosofía, como en las investigaciones que se hace, cómo surge el derecho romano, cómo un grupo de decemviros visita a Grecia para conocer lo que ellos tenían, la Rota se llamaba la Rota, la Constitución griega, cómo regresan a Roma, luego vuelven a ir, y es así que se hace la ley de las 12 tablas, una cosa importantísima que describe cómo surge el derecho romano. Entonces, en este caso, perdóname que esté hablando tanto y que mezcle tantas cosas, del perdón del sistema de administración tributaria a bancos, a la propia gaviota, a Jacob, a uno o dos personajes que están ahora incrustados, como Ana Guevara, en el equipo del señor López Obrador, pues que vean de dónde sacaron ese dinero, que les condonaron, qué negocios tenían, pero que no lo hacen.
y vuelvo a insistir, ¿por qué a Peña Nieto no lo tocan? Y le ruego, me disculpe que me haya extendido tanto, y como siempre, mis saludos respetuosos, y espero sus comentarios, y muchas gracias.